Esto es La Voz de la Cruz, tu devocional diario con Dios en la voz de el hermano Alejandro Medina. El poder del Evangelio. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es el mensaje del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, y es aquella revelación y dispensación que Dios ha hecho conocida a los hombres culpables por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. La Escritura o la palabra habla del Evangelio del Reino, Mateo 24:14. El Evangelio de la gloria de Dios, Hechos 20:24. El Evangelio de Cristo, Marcos 1:1. El Evangelio de la paz, Hechos 10:36. Evangelio de vuestra salvación, Efesios 1:13. El Evangelio glorioso del Dios bendito, Primera de Timoteo 1:11. El Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6. El Evangelio merece los más nobles epítetos que se pueden dar. La declaración de este Evangelio fue hecha por la vida, las enseñanzas, la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Los escritos que contienen el relato de la vida de nuestro Señor, de sus milagros, de su muerte, resurrección y doctrina, se llaman evangelios, porque incluyen las mejores nuevas que pudieron publicarse a la humanidad. El Evangelio. El Evangelio es locura a los que se pierden, esto es, a los que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Todo aquel que rechaza el Evangelio de Jesucristo se condena a sí mismo. Juan 3:18 y versículo 36 citan: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por esta razón, nosotros los creyentes predicamos a Jesucristo como enseña el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1:21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Segunda de Corintios 5:17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero a los que se salvan. Somos salvos por el Evangelio de Jesucristo, o la fe en Cristo. El texto dice: pero a los que se salvan, esto es, a nosotros somos, según 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es, a Cristo Jesús. El Evangelio es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. El poder de la palabra. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Comparto un comentario de Matthew Henry. Pablo había sido criado en el saber judío, pero la clara predicación de Jesús crucificado era más poderosa que toda oratoria y filosofía del mundo pagano. Esta es la suma y la sustancia del Evangelio. Cristo crucificado es el fundamento de todas nuestras esperanzas, la fuente de todo nuestro gozo. Nosotros vivimos por su muerte. La predicación de la salvación de los pecadores perdidos por los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, si se explica y aplica fielmente, parece locura para los que van por el camino de la perdición. Así que, la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz vacía es que Cristo resucitó y que todo aquel que en Él cree será salvo por el poder de su palabra, por la locura de la predicación. El Evangelio es poder de Dios en Cristo resucitado. Por tanto, todo ser humano puede creer en Cristo para la salvación eterna de su alma. Hay que predicar a Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido perdón por mis faltas, mis pecados. Ten misericordia de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a mi vida pasada y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Cúmplase tu propósito en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.